Arrastion guztioi, ikusentzuleok, adiskideok, munduko edozein txokotan zaudetela, jaso ezazue gure agurrik beroena, dena prest, hementxe gaude jada. Dena prest daukagula, bigarren ref mailako bigarren multzoko 27. jardunaldia jokoan jartzeko nor baino nor, aurrez aurre, Bilbaoaren Athletic eta Arenas Club. Partido importante, reciban un fuerte abrazo, un caluroso saludo, amigas y amigos que conectan en estos momentos en directo con el canal oficial de YouTube del Athletic Club para disfrutar de este partido Grupo 2 de la segunda ref, jornada 27, Bilbao Athletic Arenas Club. Dos equipos con rachas diferentes, dos equipos con estados de ánimos diferentes, pero también muy diferente su posicionamiento en la tabla clasificatoria. Como solemos decir habitualmente, agradecerles que hayan conectado con nosotros para disfrutar de este encuentro, para disfrutar del encuentro del líder, y también a su vez invitarles, como hacemos habitualmente, a que se acerquen a las instalaciones de Lezama para mostrar su apoyo a los chavales que están en la recta final de esta temporada en la segunda ref y quieren terminarlo por todo lo alto. Beti esaten dugu, hemen beti egongo da tartetxo bat zuentzako, ongi etorriak izango zarete, etorri mesedez Bilbao Athleticeko mutilei laguntza pitin bat ematera, bigarren ref honetako azken jardunaldietan. Tenemos ya las alineaciones confirmadas, pero esperaremos a que suene el himno del Athletic Club, a que suene el himno institucional, ahí están ya sobreimpresionadas. Carlos Gurpegui, que formará hoy con Gastesi bajo palos, línea de 4 defensiva con Hugo Rincón, Rego, Aimane y Adama Boiro, Jauregui, Izar y Beñat en el centro del campo, acompañándoles Ivón Sánchez en la creación, Varela, flanco derecho, Aingeru Olabarrieta por la izquierda con sus habituales diabluras, Urko, Irureta, Goyena y Zeta, hombre en punta de ataque en el banquillo, esperando su oportunidad, Alex Padilla, Arlanz Palacín, Miguel Barandalla, Íñigo López, Carlos Mateus, Pello Canales y Eneco Ebro. Ese es el 11 elegido por Carlos Gurpegui. Badaukagu ere, Toño Badillok, Arenas Clubeko entrenatzaileak gaurko prestatu duen amaikakoa, Odei Oleaga, hemen Lezaman hazitako mutila, Laudiotarra atepean, Lauko Lerroa, Leiza, Niwa, Beñat Garro eta Alfaro atzekaldean, La Madrid eta Escobar erdialdean, Gabriel eta Estretxa, Alex Baliño eta Álvaro García, puntaren puntan, gola sartu nahian, Carrio, Lander, Santa Maria, Huete, Rafita Trincado eta Íñigo Bake. Beraien txanda itxarongo dute, Toño Badillorekin batera eserlekuan. Saltan ya los 22 protagonistas encabezados por el trío arbitral. En esta tarde de hoy recibimos al trío del colegio madrileño encabezado por Jaime Muñoz Moreno, secundado en bandas por Juan Manuel Lara Soler y Mateo Charle Llamas. Buena suerte para el trío arbitral, que tengan una buena tarde justa para ambos equipos y mucha suerte para los 22 protagonistas que nos hagan disfrutar de un gran encuentro. Txaloak protagonistentzat! Pasamanos habitual. Y eso sí, antes de continuar, queremos cambiar un poquito el tercio, queremos cambiar un poco el tono de voz, porque es un día triste para la familia rojiblanca. Ayer conocíamos una triste noticia, el fallecimiento de Gurtu, Igor Gurtubay, que llegó del Guecho en época juvenil al Bilbao Athletic, a las categorías inferiores, perdón, del conjunto rojiblanco, a los juveniles. Era defensa, pero una lesión de rodilla truncó su carrera como futbolista, pero
como suele ocurrir en estas cosas de la vida, Lezama es la casa de todos y de todas. Gurtu continuó trabajando aquí en Lezama como enfermero, finalizando su periplo en 2018, siendo fisio del Bilbao Athletic. Un abrazo muy fuerte a la familia de Gurtu, un abrazo muy fuerte a todos sus compañeros, a toda la gente que acompañó a este futbolista y posteriormente currela del club. Un fuerte abrazo a toda su gente de la zona de Berango, Guecho, Sopela y alrededores. Goyan Begó, descanse en paz. Igor Gurtubay. Y no por ello también no queremos olvidar y mandar nuestro cariñoso y afectivo abrazo y saludo a la familia de Ibon Alberdi, futbolista infantil de la Sociedad Deportiva Indautxu, también fallecido, y también a la familia rojiblanca de la otra punta del estado, a los de la Gabarra, del Lepe, ya que ayer fallecía Goyo, uno de los fundadores. Aplausos ahora para Gurtu. Goyan Beudé, descansen en paz. Lezama y el Athletic Club siempre será la familia de todos ellos. Todo listo, todo preparado, dena prest, epaile jaunak txilibitu aio, Jaime Muñoz Morenok eta sida partida, sida neurketa, Arenas Club, vistiendo segunda equipación, un verde apagadito, por aquello de las equivalencias. Saben perfectamente cómo viste este club. Desde 1909, uno de los fundadores de la primera división y campeón de Copa. No nos olvidemos, 1919 y si no me equivoco 3 veces luego posteriormente finalista. Por algo no solo es el Arenas Club, también se le conoce como histórico. Aimane, aspaldiko partez. Denboraldia egalean hasi zuen, gaur erdian Regorekin batera, Regok ere bere posizioa atzeratu du. Besteak beste, Egiluz, gaur gauean, Samamesen egongo da. Ataka. Gabriel, el Capi. Pelota para Gastesi, kontuz Gastesi. Ez dute elkar ulertu, atezainak eta atzelariak. Bandatik aterako dute. Gabriel Kapitainak, Iker Varela, la carrera, avanza, tiene metros, no le pueden perseguir, nadie le sale. Iceta solo, balón para él, telegrafiado perfecto, fue a dar el pase, tacos arriba. Daiki Osaka que dice que no, que se llevó la pelota, pero me da la sensación de que del que se llevó la tarascada fue el futbolista de allá. Azkar saiatu dira baloia jartzen jokoan bilbotarrak, baino epaileak esia etzegoela prest. Apartxu pixka bat, hortxe, Zelaian eta Mikel Jauregizar eta Ibon Sánchez. Baloia area barruan, jarriko dute bilbotarrek, primera opción de peligro. Prestatutako jokaldia, baina Aingeru, Odei, barkatu, Odei Oleagaren eskuetara baloia. Lezaman urteak eman zituen laudiotarrak. Utiko majoa eta sanoa, bai jauna. Odei Oleaga. Y nos congratulamos por él. Chaval majo y sano, con un pasado muy largo aquí, en Lezama. Incluso entrenando en multitud de ocasiones con el primer equipo.
Carlos Gurpegi zutunik bere mutilen. Nondik norakoak ikusten. Jauregizarrek baloia berreskuratu. Baloia luze, daikik, buruz, urrundu. Kontrolik ez, eta baloia areetako taldearentzat. Avanza metros. Histórico. En banda. Banda izquierda de ataque. Recupera Bilbao Athletic. Pedía falta el conjunto visitante. No llega Ivón Sánchez. Avanza Gabriel. Pierde ante Hugo Rincón. Gastesi que no la quiere ver ni en pintura. Pelota larga la que no llega Urco. Kontrol argiri gabe lehenengo minutu hauetan. Normala den bezala. Ia 5 minuto. Eta Beñatek talde antolatu nahian. Ahí badama. Arranca la moto. Se apoya en Varela. Más atrás para Imane. Rego. Y a construir desde atrás. Varela. Muy bien de pecho. Adama avanza el 11. Tocar y tocar el conjunto rojiblanco. Oso iskin egin du Iker Varelak. Baloiarea barrura. Eta lehenengo aukera. Bien en defensa. Larenas. Porque era una pelota muy peligrosa. Primer saque de esquina para el conjunto rojiblanco. Aingeru Olabarrieta y Mikel Jaureguizar. Badirudi Mikelek luze area barruan jarriko duela baloia. ¡Bueno! Cómo llegaba Imane. Como un auténtico tren de mercancías. Impacto tremendo. Cabezazo tremendo de Aimane Gelbat. Y qué decirles de la parada de Odey Oleaga. Espectacular. Menuda manopla. Otro saque de esquina. Baloia berriro, area barrura. Arriskuri gabe oraingo honetan. Ufale. Gola bai, baina jokoz kanpoantza, garbi-garbia. Izetarena. Se quedó atascado, se quedó anclado. Y ese pase de cabeza de Ivón Sánchez sí llegó a las botas de Iceta. Llegó al fondo de la red, pero aprovechándose de una posición antirreglamentaria. Balón al cielo de Lezama. Cargaron en el salto sobre Adama Boiro. Falta de Iván Estrecha, el futbolista de Orereta de Rentería. Ya la mueve Imane. Eta gaur Goyer Gastesi dago atepean. Baino gogoratu albiste ere badela Alex Padilla bere taldekidea. Mexikok lehen aldiz deitu baitu Zarauztarra. 23 urte zazpiko selekzioarekin jokatzeko deia jaso du Zarauztarrak. Badakizue bere ama, okerrez banago, Chihuahua aldean jaiotakoa da. Eta 23 urte zazpiko taldearekin Argentinaren aurka jokatzeko deialdia jaso du. Alex Padilla, pozten gara, bejonde izula gazte. Falta favorable al Arenas, mueven la pelota para el Capi, para Gabriel en banda derecha.
Se apoya en Iván, estrecha. Bien Aimane. Bien Aimane sin falta. Alfaro que trataba de meterse en el área y estaba Adama para decirle que no. Beñat para Ivón. Arranca la jugada en ataque. Rincón. Ahí tiene a Aingeru pegadito a la cal. ¡Oh! Sondo Aingeru la barrieta. Trata de poner el centro. Trata de disparar. Bien tapado por un defensor. Nuevo saque de esquina para el Bilbao Athletic. Buen ambiente en las instalaciones de Lezama. Todos los fines de semana nos quejamos por los chaparrones que nos caen. Menudo a gusto que estamos en mangas de camisa. ¡Ay, Ené! Así da gusto. Ivón Sánchez. El Guechostarra con pasado arenero, que ya marcó en el partido de ida en la Bombonera de Gobela. Adamak Gerena Barrenarekin, Kapitainarekin, Rego Kadamari. Oh, Sondo Ondo Boiro. Erdiraketa ezkerrarekin. Un especialista en carrera y centro, carrera y asistencia. Adama Boiro. Pero está muy atenta la defensa del Arenas Club para interceptar todos esos centros, todos esos pases. Los de siempre. Jaureguizar y Aingeru. Aingeru se retira. Palbermeano. Balón alto. Trató de cabecear Rego. Oztopatu. Japoniarrak. Atzelari Japoniarrak. Ez di utzi. Regori behar bezala burua sartzen. Baloia urdin edo berde. Beñat Leiza. Hernaniarra. Manda pa'lante el guipuzcoano a sus compañeros. Baliño. La pone larga. Excesivamente larga. Para Iván. Pelota para Gastesi. Jaureguizar empieza a repartir. Con tus arenas orain. Erasoan. Hace borroka urko izeta. Eta Beñat Garro. Adama e Iván estrecha también, peleando por esa pelota. Partido intenso. Prácticamente 12 minutos de la primera parte. Campo 2 de las instalaciones de Lezama. Ateko sakea izango da. Ez du inork ikutu, ez du zurigorririk baloia ukitu. Eta Rego kaskar jarri du baloia jokoan. Recordar con 60 puntos comandando la tabla Bilbao Athletic. 13º puesto de playoff de descenso con 29. El Arenas Club. Pero ya llueve menos por ese barrio de Guecho. 6 últimos partidos invicto con 3 victorias. Incluida una fuera de casa frente al Brea. Y ahora mismo un puntito menos que la Mutilvera y 3 menos que el Tudelano. Un primer tramo de temporada flojo por parte del conjunto arenero, pero con el año nuevo, los de Toño, Vadillo, le dieron la vuelta al calcetín, mucho mejores sensaciones, mucho mejores resultados. Y está costando poco a poco. Pero ahí van, con ese objetivo de
alejarse del playoff y si puede ser mantener esa plaza en categoría con tranquilidad. Quedan jornadas todavía. Bilbao Athleticek bestalde porrota, badakizue, ondotxo dakizue, joan den asteburuan, Iruñe aldean. Donibaneren aurka, frente al San Juan, 1-0. Penalti bat, fallatu ere, Bilbotarrek, baina horrelakoak gertatzen dira. Ikasteko balio duen porrota izango delakoa, Iker Varela. Balón largo de Adama Boiro. Trató de llegar el 20. Bien Gonzalo Alfaro al corte. Osondo Adama Boiro, osondo. Es un cañón, Adama Boiro. Cuando arranca la moto, difícil parar. Gainetik kendu dute Hugo Rincón. Falta Argi Xamarra. Mikel Escobarrena uste dut. Atzeko lerroa ondo jarrita dauka Arenasek. Ez da inor mugitzen. Gora eta bera. Erritmo berean egiten dute denek. Ukitu eta ukitu, erdialdeko gizonak. Baloiaren jabetza, azken minutuetan ukitu eta ukitu. Hugo Rincón. Balón al área, el remate, paradón. En segundo intento Varela. Kanpora baloia, urruntzea lortute Arenaseko defentsakoek, baina lehenengo errematea bikaina izan da, ederra. Eta Oleagak beste gelditu itzela. Menudo recital de paradas del guardameta del Arenas. Está salvando auténticos goles cantados. Odei Oleaga. Baloiarea barrura. Con Jaureguizar. Con todo el bermeano. El colegiado. El colegiado que considera que fue directamente el balón del bermeano el que se fue por línea de fondo, que no tocó, no rozó siquiera ningún futbolista visitante. Balón para el conjunto visitante, estamos ya en el 17. Izetak buruz eraman baloia, Rincón. Rego para Beñat, pelota larga, no llega el Equichearra. La Madrid. Alfaro que cambia de banda completamente. Buen balón. Ataca ahora por banda izquierda. Recupera Bilbao Athletic, Hugo Rincón que trató de apoyarse en Aingeru Olabarrieta, no se entendieron. Taepaileak y el colegiado que llama al orden. Alex Baliño, al futbolista oscense, al de Jaca, le dice que una y no más,
que no le va a permitir más protestas, que a la siguiente va a haber cartón de color amarillo por sus reiteradas protestas. Bien, Iceta buscando la posición, ya va en carrera, esa pelota es de ellos, esa pelota es de ellos. No consigue salvarla. Esquina nuevamente. Bien luchado. Lasaitasuna ez ikusten partida. Gastesi. Apenas partida 7 berehala baloia ukitu. Baina lan gutxi, horrexegatik, beroketariketak egiten orain. Tentsioa mantentzeko. Ahí va el saque de esquina, balón al corazón del área. Baliño que la aleja. Hugo Rincón para Ivonne Sánchez, que se quedó a cerrar. El Guecho Starra para Dama. Hugo Rincón, que se apoya en Aingeru Olabarrieta. Falta de Diego Lamadrid. Rápidamente puesta en juego. Aginduak eman eta eman. Entrenatzaile biak ze baloiona. Bai, eta falta balin bada, txarteltxoa ere bai. Falta y tarjeta, se marchaba en carrera ya el de Valtierra. Hugo Rincón. Primera cartulina del encuentro para Diego Lamadrid. Partido de guante blanco, porque ni siquiera esta acción ha sido cartulina amarilla por dureza, ha sido, como se suele decir toda la vida, o pelota o futbolista. Pero aquí había mucho peligro y al chaval no le quedó otra opción. Aingeru y Jaure. Balón que va a ir al corazón del área. Minuto casi 21. Ea zer prestatzen duten. Aingeruk. Jogos kanpo. Harrapatu egin dute Arenas klubeko defentsa lerroak. Bilbotarren aurrelariak harrapatu dituzte. Banderatxoa gora, jokoz kanpo. Eta ezer ezean geratu da jokaldi hori. Aimane con autoridad. Falta de Ivonne Sánchez. Sobre Álvaro. El de Colindres, que se duele, pero recupera verticalidad. Será Daiki, que abre para Alfaro. Pelota que colgará el 17. No hay rematador. Pero ahí está Beñat Leiza. Caracolea, bien. Sigue con ella. Pero le roba la cartera a Aingeru Olabarrieta. Osondo Aingeru, osondo. Muy bien Leiza. Fenomenal Aingeru Olabarrieta. Adama. Para atrás. Beñat, bajado. Que ha bajado hasta su área para recoger la pelota. Balón largo buscando a Iceta. Este con la coronilla buscando a Iker. Rincón. Pedía mano el conjunto rojiblanco. Pedía mano a Aingeru Olabarrieta. No lo vio así el colegiado. Bien Gastesi. Alejando el peligro. Gabriel.
que se la quita de encima. Ezinezkoa pilota horretara inorri iristea. Baloia Carlos Gurpegik zuzentzen duen taldearentzat. Joan egin zaio. Adamaren pasea Iker Valerarentzat luzeegia. Joan egin zaio. Rincón, Aingeru Olabarrieta, lurrean geratu da arenaseko gizon bat, buruan edo minduta, buruan kolpea jaso duelakoan. Odei Oleagak urrundu, creo que es Gabriel, el hombre que continúa tendido. Iván Estrecha, no es Gabriel, es Iván. Iván Estrecha, que se incorpora ya. Pedían los futbolistas del Arenas que el colegiado parara el encuentro. En ese forcejeo con Aymane Gelbat. Pedía algo más el número 20. El colegiado y sobre todo en línea, que le pilló muy cerquita la jugada, consideraron que fue un forcejeo limpio, habitual, típico del fútbol, sin nada punible. Adama. Nadie le entra, Adama continúa y Adama se la lleva. Aingeru Olabarrieta, balón colgado. Oleaga se hace con ella, hombre al suelo. 26 pasado ya de la primera parte. Eta marka gailuan. Asteburu honetan gauza asko erabaki daitezke, gauza asko. Horregatik da hain garrantzitsua partida hau, aurrera ateratzea partida hau, irabaztea. Beste alde batetik, Logroñez eta Barakaldo leian arituko direlako, hortxe goran. Dabiltzan bi talde. Eta datorren asteburuan, Bilbao Athleticek Lase Sarrera egin beharko du bisita, beraz. Asteburu honetan eta aurrengoan gauza asko erabakita utzi daitezke, edo ez, edo igual utzi. Nor daki. Decíamos, fin de semana este y el siguiente, más que interesante e importante para este grupo 2 de la segunda ref. Logroñés Baraca. Por eso es tan importante esta victoria cuando se enfrentan entre sí otros dos gallitos de la categoría, y próximo fin de semana hay que visitar la Sesarre Baraca Bilbao Athletic. Aingeru Olabarrieta. Busca un hueco, Buruz. Ibon Sánchez entzat baloi hori. Baina suabe, baina ez du ukitu. Amabiak. Emeki baloia. Oleagaren eskuetara. Luze. Jarriko du baloia jokoan. Bien, Jaureguizar al salto. El más bajito por encima del más alto.
Recupera nuevamente el bermeano. Avanza ya. Rego y Adama. Se la pide Beñat. Adama katze atzera Gastesiri. Bien Rego. Le ofreció una salida. Y Adama otra. Ahí se va Adama. Uy, qué pase de Mikel Jaureguizar. Uy, que lo ha visto. Uy, que lo ha visto que se iba en carrera el 11, que se iba al 11 de balón al corazón del área. Daiki. Ez dakigu gorputzaren zein atalarekin moztu duen baloi hori. Iruditu behintzat hemen gauden guzti besoarekin moztu duela iruditu zaigu. Daiki Osaka, que se echó al suelo para cortar esa pelota. Y prácticamente menos al colegiado, a todo el respetable que ha venido hoy a Lezama. Le ha parecido que el japonés interceptaba la pelota con la mano. Zer dugu orainba? ¿Qué pasa ahora? Cartulina amarilla para Carlos Gurpegui. Cartulina amarilla para el míster rojiblanco. Imaginamos que por las protestas habrán sido airadas. Habrán sido muy en alto. Sobre todo por esa última jugada. Ivonne Sánchez. Aingeru que retrasa la pelota y vuelve a iniciar la construcción de jugada desde atrás. Cuando no lo ven claro, pase de seguridad y vuelta a construir. Mikel Jaureguizar, Bakarrik. Como había visto en esa jugada anterior, Mikel, Adama Boiro. Ahí va Mikel. Solo ante el peligro, solo ante el mundo. Rasca un nuevo saque de esquina. Banda izquierda, ataque. Toño Vadillo, que no lo ve claro, ya ha puesto a dos hombres a realizar ejercicios de calentamiento. Imaginamos que ya para realizar las permutas en la segunda parte. Jaureguizar jarriko du baloia jokoan. Are barrura hortxe, Oleagaren eskuetara, mantxo. Ez du presarik, Odei Oleagak. Eta luze. Baliño y Mikel Jaureguizar, se va en carrera el 9, busca la posición, balón por encima de Gastesi, esa tenía mucho peligro, recupera Leiza, centro al área, bueno, que no llega uno, no llega el otro, ojo, cuidado, y tiene que llegar Beñat Guerenabarrena para quitarse el balón de encima, al igual que ha hecho Beñat Garro. El Donostiarra con Iceta. Y ahí va el colegiado, el señor Jaime Muñoz Moreno. Ahora va a la otra bancada. Y cartulina amarilla al banquillo de Toño Vadillo. Bana. Horrere berdinketa. Entrenatzaile biek jada ikusi dute txartela.
Eta Arenas klub taldean Diego Lamadridek. Cambia de banda. de Iker Varela. Uf, qué falta. Con los tacos, la que se llevó Rincón, abajo. Se disculpa deportivamente el futbolista Beñat Leiza, el hernaniarra. Rego en defensa, apoyándose en el futbolista marroquí, Ayman Gelbat. Varela, ahí tiene el apoyo de Adama. Ahí está Jaure, cambiando el sentido de la jugada. Hugo Rincón, ahí va Hugo Rincón, disparó. Disparo seco, duro, del 22. Fuera por poco. Llegada con peligro. Hacía algunos minutos que no se asomaba con peligro el Bilbao Athletic a la portería rival. Hugo Rinkonek. Baloia hartu. Jaurtik eta garbi ikusi. Eta zortea probatzen saiatu da. Beñatek buruz ondo. Esas de Gastesi. Me viene con bote largo. Viene el navarro. Gerritik lotxa gabe helduta. Kanporatu aldu Carlos Gurpegi. Iruditu zaigu ba. Os parecía por los gestos del colegiado que había expulsado a Carlos Gurpegi. Lo estaba advirtiendo. Bien Ivonne Sánchez, vaya balón. Muy largo, pero muy largo para Beñat Navarrena. Que había llegado a esas posiciones de ataque, pero muy fuerte. Y no pudo llegar el Ekicharra. Besoarekin Mikel Jauregi zarren aurbegian. Ikusi egin dugu, bai. Baina Maseia jadana zutunik, baloia hartu, jokoa banatzen. Irrist egin du Rinkonek eta baloia galdu bilbotarrek. Luzea da hori baina. Regok baloia tapatu. Eta baloia zuri-gorri. Lehen zati honetako azken txampan. 37 minuto eta erdi. Huts eta huts, Lezamako markagailuan. Arranca Rincón. Aingeru Olabarrieta. Caracolea. Balón al corazón del área, pero ese es una de las ventajas de Odey Oleaga. Su altura, su envergadura. Por arriba difícil superar al cancerbero del Audio, que se las lleva todas. Baina baloia azkar batean, instant batean, berreskuratzen dute bilbotarrek, Leoikumek. Iker Varela.
Jokalari bat baino gehiago jada Jota, bero handia egiten zuen partida hasieran. Bero itzela orain goxo dago. Baina seguru baten batek Tragoska gustora hartuko lukeela. Jauro Gizar. Vamos allá. Álvaro recupera la pelota al 14. Se la cede al japonés, que ya busca un compañero. Cayó Gabriel. Sigan jugando en opinión del colegiado. Y Jaure, que ya pone a correr a sus compañeros. No se entendieron Aingeru Labarrieta y Hugo Rincón. Bien, Rego. Había mucho tráfico en esa zona. Y ya Vaniceta, Adama y Varela al ataque. No salió esa pelota, no salió. Sigue el 20 con el balón. Caracolea el 20, ya se está dentro del área, ya está buscando posición de disparo. Bien la defensa del Arenas. Saque de esquina, rojiblanco. Vamos allá, chavales, en estos minutos, que es cuando da más gustito irse con ventaja. Baloia area barrura joango da. Kamisetak luze eginda. Hay de todo dentro del área. Hugo Rincón, que la vuelve a colgar. Despeja la zaga visitante. Jaureguizar, que no encuentra compañero y ahora toca correr hacia atrás. No se entendieron Baliño y Gabriel. El uno por el otro, al final la casa sin barrer y ese balón volvió a ser rojiblanco. Iker se enfrenta al capitán. El 20 contra el 10, balón al área. ¿Quién lo encontrará? Demasiado fuerte. Balón para Arenas Club. Berrogeita bigarren minutoa. Álvaro, que pone a Gabriel a correr. El capitán, que intenta apoyarse nuevamente en el de Colindres. Bien abajo el de Quicharra. Nada, fútbol. Posicionando el Capi a sus compañeros. Jocos Campo. Cayeron en fuera de juego los futbolistas del Arenas Club. 3 hombres calentando por parte del conjunto visitante.
Y ese balón llevaba demasiado power, imposible llegar. Aster ikusiko dugu, gehigarriaren karteltxoa. Eta ikusiko dugu zenbat gehitzen duen Jaime Muñoz Moreno, epaileak. Jauregizar que devuelve la pelota a Leiza. Gana metros el Arenas Club. En ese saque de banda. Balón sin dueño, lo recupera Dama Boiro. Ay, que llega Iceta. Falta de Baliño sobre Rego. Trastabilló el de Jaca al defensor, hoy central, rojiblanco. Y el colegiado dice que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí la primera parte. Nahikoa dela, korrika batean denak. Aldagelera bidean, atxeden pixkatxo bat hartzera. Bilbao Athletic huts, Arenas Club huts. Todo por decidir en la segunda parte. Hasta ahora mismo. Vital Fundazioak ziudunei 1.200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Bueno, egia esan arronago, hor partizipatu izan hasiera-hasieratik. Da, bueno, suposatzen du, Euskaran alde dagoen jende guztiarekin alkar bizitze hori, zer egun horiek. Eguna 15 aldi hori izaten da oso potentea. Eta Euskaran aldeko oihu erakargarri bat, ezta? Bai, behar zuen eta behar ere, bai. Nik gogoratzen du baina lehenengo korrika horretan jarri zidatela Bilboko pendiza hundienean, intzotzen, hor San Antonetikan Santutxuko hori horita jode, kristona esan zen. Esan aliatu ginen ja, esango hori, eberetz izango hori bezala zehatu zen, ezta? Aliatu ginen jendetza izugarria eta jendeak oso ondo erantzun zuen ja horrenengo korrikatikan ja erantzuna esan den bikaina. Eta, gero ikusi zen gaina atzean dagoen lan hori ere izugarria dela. Hor egiten den lan hori, nik ezagutzen dut jendea hor ibiltzen dena, eta hasiera-hasieratik ibiltzen dena, eta hori daukate, maitasun bat euskarari, maitasun izugarria erakusten dute, eta morala, korrika egiten da, ze egoeretan egiten den, esatu egin behar da, ez da. Italdi bat biltzen duena jendea danak horren inguruan eta horrek euskarak behar du hori eta ziurenik gaina bihar izango du ere etorkizunerako. Eta hor mugimendu oso polita eta herrikoia eta euskal zalea zehatzen da, lortzen da. Eta, hori nik uste dute oso barro-barroan aliatzen den zerbait dela, ez da? Bizitzen dugu egoerari politena, baina lana egiteko eta jarraitzeko eta horrei
antolatzeko eta egoaldi txarrak eta kauboak eta hor korrikan ibiltzeko eta hori da, bueno, kriston meritua duen zerbait. Eta gainako genetikan fizikoki egon behar duena ondo hor ibiltzen den jendea egon behar du forma honean, Bueno, pixka bat da hori, Everesti jotzea moduen da, nola bai, jende askorentzako, jende asko gultzen dena ere ez dago ohituta korrika egitera eta baina hor ja bultzada horrek baramaten dio korrika egitera, adin guztietako jendea biltzen da, beste gauza bat oso importantea, hasi txikit, muetxetik eta ja familia osoak eta ja aitona monak ere bai, eta horrek simbolismo izugarria du. Sortzen dan multzo hori eta lagun asko egiten dira. Eta debutatzen dutenak normalean, herriketan egoten dira berriro ere noiz da korrika, galdezka eta Eta auki dugun egoera ze honekin, pandemia honekin eta da, uste dut jendea ere herrikitan dagoela berriro ere danak inungo stop hori gabe biltzeko eta aurrera eramateko euskarak bihalduen bultzada hori emateko. Pues 35 años, 37 ¿no? años, 37 estoy diciendo. 37 años, ¿no? 36. Ezagutu nuen, ez dakit urteak, baino oendala 37 urte. Pues diskoteka batean. Diskoteka batean Donostian ezagutu ginen. Hasi ginen pixka bat laguntzen, eta 80an edo horrela, eta gehiago oain 19. urtea da, eta gagula taberna dakagula. Bueno, pues atiendo un poquito el bar ayudando a Asun, hago vestuarios, me quedo a cerrar el campo a las 10:30, a las 11 de la noche, y bueno, luego la limpieza también llevo, y a recoger un poquito todo. Luego suelo abrir el bar sobre las 5 o así. Jendea etortzen da kanpotikan, batzuk esan dizuet, Zumaiatik etortzen dira, Esakatik etortzen dira, Urnitatikan, Andoaindikan, Usurbidikan, eta hemendikan bai, baino eta horiek eskertzen dute. Taberna irikita baldin badao, pues hori, pues kafe bat berua o... Yo caldo suelo hacer el fin de semana, algunos fines de semana, que cuando hace frío y esto, pero un caldero grande, yo no doy de lo que se venden por ahí. De cartón ni nada, tú haces eso. Yo hago lo haces con ahí. garbanzos, el zancarrón, los huesos, La gallina. y luego a los padres, pues yo hago un puchero grande, voy sacando de... Manolo, ¿tienes caldo? Pues sí, esta semana sí he hecho. La relación con los jugadores que pasan por Berillo pues es muy cordial, muy buena con ellos, y ellos conmigo también me respetan un montón. Bueno, un poco de formación en el sentido de educación hacia ellos y ellos hacia mí. Pues yo creo que ahí esa labor sí la estoy haciendo. O sea que ya te he dicho antes que yo respeto y ellos me respetan totalmente. Hay gente del club que viene y te dice, pues eso, te dice, ¿qué tal Manolo con los chavales? De un respeto enorme. Larunbata eta igandea, hemen aste honetan daude, ez dakit, 14-15 partido goian da behian. Janda eranda egiten dute, pues hori kasako, zerbezako, lo que sea, bai.
gustora gaude, lana ondo egiten da. Nosotros prácticamente estamos deseando de que llegue el fin de semana para ver el ambiente que verdaderamente hay en el campo de fútbol de Berillo. Nos gusta ver a la gente animando a sus hijos y el ambiente que forman los padres, porque el ambiente sí está en el campo, pero también está fuera del campo. Ayudando a los padres, animando a los padres, a sus hijos, y eso nos gusta ver. Bueno, pues han pasado varios, así como Iraola, Aduriz, Gorka Guruceta, Valencia el portero, o sea, muchos más ha habido aquí. Todo lo que sea formación de críos, estamos hablando de que sin todo esto, sin todos estos campos regionales, a nivel regional, pues no tendríamos gente jugando en partidos, en campos importantes al fútbol, vamos, sin estos campos. Ahora en Blue Space, alquila tu trastero o almacén y paga solo €1 el primer mes. Blue Space.
Tus chiquilín de siempre, ahora bañadas en una fina capa de auténtico chocolate. Nuevas chiquilín bañadas en chocolate. De Artiach. Arrastion berriz ere ikusentzuleo, adiskideo guztio jada prest. Berdegunean bi taldeak bigarren zatia jokatzeko prest. Arratsaldeko 5:06 minutu direnean. Arenas Klub taldeak bi aldaketa egingo ditu bigarren zati honen hasieran. Aritz Huete eta Lander Arenal, Aritz Huete y Lander Arenal listos y preparados en sustitución de Gabriel. Lander Arenal en sustitución de Gabriel del Capi. Perdón, y Aritz Huete en sustitución de Iván Estrecha. Los dos primeros cambios, mismos protagonistas por parte del conjunto de Carlos Gurpegi bigarren zati honetan, que por cierto, antes de que arranque, antes de que vuelva a rodar la pelota sobre Lezama, recordar a los que se hayan incorporado tarde a esta retransmisión que los cachorros lucen esta tarde de hoy brazalete negro, todo el equipo en memoria, en honor, en recuerdo de Igor Gurtubay, exfutbolista, extrabajador del Athletic Club, que en paz descanse. Arranca ya la segunda parte, baloia jokoan, Bilbotarren oinetan, gizonak beroketarik egiten oraindik Arenas Kluben partetik, eta Carlos Gurpegi ikusten dugu Mateus bidali duela beroketarik egitera. Pelota en ataque. Buscando Álvaro. Balón despejado. Y Daiki, que devuelve la pelota. Mikel Jauregizar. Álvaro Mikel Jauregizar astindu du, lurrera erori, penaltia edo eskatzen zuen. Baino epaileak argi ikusi du, ostikada jo duena, bera izan dela Malaua. Mateus Íñigo López eta Pello Canales. Beroketarik egiten. Adama eta Mikel, que bien ha visto en banda contraria a Hugo Rincón, solo. Ivonne Sánchez se la devuelve al 22. Balón que lo cuelga, despeja la defensa del Arenas. A la carrera, Cortarrego.
Recordemos que Carlos Gurpegui tiene a Alex Padilla, Erlanz Palacín, Miguel Barandalla, Íñigo López, Carlos Mateus Pello, Canales y Eneco Ebro. En el banquillo, Mikel Jaureguizar. Adama. Golpeo de balón, duro. Mikel Jaureguizar. A la derecha de la meta defendida por Odey Oleaga. Presarik gabe, kanpotarrak, izetak eman behar izan dio baloia. 48. minutua. Jaureguizarrek buruz, Oleagari, baloia bueltatu, eta honek berriro astinduko du. Mane. Aldaratzea bilbotarrentzat. Eta Hugo Rincón. Hortxe doa. Erasoan Aingeru Olabarritari 27ari. Baloia gora, buruz no sartukote inorrez Mikel Jaureguizarrek. Baloia astintzeko aukera. Baina Adamari zabaldu dio. Honek buruz, Ivo Sánchez. Uy, remató abajo. Trató de picarla. Aingeru Olabarrieta, que no pudo hacerse con el balón, no pudo controlarla. Iristen bilbotarrak, baina momentuz ez dute lortzen Oleagaren atea zulatzea. Golpe duro de Mikel Jaureguizar, que fue con todo, saltó con todo, impactó. Creo que es Lander Arenal el que se ha llevado la peor parte. Jaureguizar ha visto la amarilla, todo se ha dicho. El impacto es duro, pero me ha dado la sensación de que Mikel saltaba con fuerza, sí, pero no a hacer daño, con nobleza. A despejar balón. Pero una cosa no quita la otra. El golpe ha sido morrocotudo. Atendiendo las asistencias, tendido sobre el césped de Lezama todavía. El futbolista recientemente entraba al terreno de juego, efectivamente. Lander Arenal. Parece que está ok, parece que todo ok. Quedó en un susto. Postengará. Eta Arenasek jarriko du baloia jokoan. Gastesi. Con autoridad. Puntutxoa ez litzateke bat ere txarra, Arenasentzat. Kaskarragoa. Bilbao Atletikentzat ordea. Jaureguizar buscando una salida. Muy metidito atrás ahora el Arenas. Ay, pasecito con intención de Iceta.
buruz urrundu defentsak. Aingeru. Vuelve para él la pelota. Iceta que consigue hacerse con ella. No la pierden los rojiblancos. Rincón que oxigena el juego para el otro lado. Si por aquí no se puede, buscaremos una opción en el otro lado. Iker Varela. Kornerra. Okerrez banago bigarren zatiko lehenengoa Bilbotarrentzat. Azkar jarri dute baloia jokoan. Aingeruk eta Varelak. Mikel. Rinkonek Ibon Sanchezi. Amabia. Baloia hortxe dator. Varelak aukera izugarria garbia. Hauk. Gola zen hori bai ala bai. Baina ez dute asmatu. Segi lanean mutilak, segi lanean. Aimane. Cayó Ibon, pero no pasó absolutamente nada. Balón para el Arenas después de unos minutos de asedio y sobre todo esa grandísima oportunidad para Iker Varela. Prácticamente solo había que soplarla, pero es fácil decirlo, difícil hacerlo. Iceta, hombre al suelo. Berrogeita hamabosgarren minutua, 10 jan ditugu jada bigarren zati honetan. Oso luze eta Jauregi Zar ze ondo goitik mutiko hau. Eta hau, Iceta goitik, betik, ezkerretik, eskuinetik. Hori da hori leian aritzea. Rincón. Aingeru. Cuelga la pelotita templadita. Hoy va. Se resbaló Aimane, cayó al suelo. Álvaro con el balón. Pero qué bien Mikel Jauregui, qué bien. Txaloak, amaseiarentzat. Qué bien el bermeano. Elegante mutil, elegante txo. Baloia sakonean Regok. Hugo Rinkonentzat. Osakak. Baloia estindu, urrundu. Bada espada. Peñat eta Rego. Arenaseko jokalaria gozo atzean danak. Baina juntu, lan terriblea egiten. Defentsan behintzat. Jauregi Zar. Hugo Rinkonentzat. Hortxe dauka Aingeru. Luzeegia, indartsuegia, 27 autopasea. Eta horregatik aserretu da. Aingeru Olabarrieta bere buruarekin.
Preparándose ya el tercer cambio. En el Arenas Club. Cambiando la camiseta de calentamiento por la de partido. Ahora les cantaremos el cambio. Creo que Rafita, el futbolista de Guecho. Jaure, segulako bulla egin dio Hugo Rinkonek, hortxe dauka pasea area barruan. Aingeru atzetik etorrita, berriz ere defentsa kanpora. Baloia bandatik aterako dute bilbotarrek. Aukera bikoitza izan dute eta hortxe aldaketa. Alex Baliño, que será sustituido por Rafita, como les adelantábamos. Arenas Clubek bere hirugarren aldaketa egin du. Amalia, Rafita, Bederatxia, Baliño de Ordez. El Arenas Club ha realizado su tercer. El delantero, el oscense, deja su lugar en el terreno de juego al futbolista local, al de Guecho, que recibe ahora mismo el ok del colegiado madrileño para que ingrese en el rectángulo de juego y Hugo Rincón la ponga en movimiento. Haserre Baliño, haserre bere buruarekin imaginatzen dut. Aingeru Olabarrietak baloia azkar jarri nahi izan du jokoan, baina Hugo Rinkonek erantzukizuna berea dela, esan dio. Huetek lurrera bota Jauregui Zarra. Adama Moiro, que se apoya a Iker Varela. Jaure, buen pase para Iceta, no consiguió controlar el balón. Ahí va Rafita en su primera acción del encuentro. Pierden la pelota los de las Arenas y sale a la carrera Hugo Rincón. Álvaro, que quiere interceptar al 22 pero no consigue llegar. Se resbala el de Valtierra. Arean sartzen ari zela Naparra erori, Irristegin eta erori. 71 minutoa, 29 gehigarria. Oraindik ez dugu golik ikusi. Balio duten golik ez behintzat. Lehenengo zatian, jokoz kanpo zeuden gol pare bat ikusi ditugu. Puente, baloiarekin. Garro. Aldaketarik ez du egin oraindik Carlos Gurpegik. 3 gizon ditu beroketa ariketak egiten. Iker Varela, mantxo, Oleagaren eskuetara.
recordar esta noche en la Catedral Athletic Club Deportivo Alavés. Mientras tanto, estamos disfrutando con el Bilbao Athletic Arenas Club, segunda ref, grupo 2, el líder. Adama Boiro hori baloiak besoan edo ukitu, baina badakizue legeak orain arauak zer dioen. Rincón abre para Engueru. Encara Engueru. Hugo Rincón, ahí la tienes, el disparo. Leaga otra vez. Vaya tarde. Destacado, muy destacado. Odeio Leaga, el mejor de su equipo esta tarde de hoy en Lezama. Intervenciones de mucho mérito. Y diría, si se me permite, que lleva por lo menos 3 goles cantados o 3 intervenciones de muchísimo mérito. Ibón. Plancha de Ibón, decretada por el colegiado sobre Leiza. Y un nuevo cambio que prepara Toño Vadillo, que lo permite el colegiado. Vamos a ver el cartelón. Hombre sustituido y hombre que ingresa. 18-16, Jon Trincado en sustitución de Mikel Escobar. Jon Trincado, el Gaitxostarra. Escobar, que saluda a Daiki, agarro al colegiado. Aplaudido por la afición del Arenas Club, desplazada esta tarde a las instalaciones del Lezama. Lau aldaketa jada, Toño Badillok, lau. Bakar baterez, Carlos Gurpegi. Ahí va Rafita en el área, mansa, suavecita. Los guantes de Oyer Gastesi, que la estaba esperando con cariño y que ya la pone a correr para Rincón. A Ingeru Labarrieta, oh, elegante. Oh, elegante. Eta Leizaren sarrera atzetik. Txartel horia. Segunda cartulina amarilla para un futbolista del Arenas Club, para Leiza, el guipuzcoano, el de Hernani, después de la amonestación que vio Diego Lamadrid en la primera parte. 65 de partido. Eskuarekin, Regok ukitu. Presionaba Rafita a Rego. Obligó al defensor. Pelota que impactó en el brazo del rojiblanco. Y falta peligrosa que colgará el Arenas Club. Uno de los pocos acercamientos en esta segunda parte. Muy resguardadito el conjunto arenero, el histórico. Hortxe baloia. Buruz errematea egiten saiatu eta egin. Gonzalo Alfarok. Pero no le ha podido dar dirección, por suerte, para los intereses del Bilbao Athletic, los cachorros que siguen trabajando, peleando, buscando portería contraria. Jaureguizar, ahí tiene a Adama con metros, con espacio, ahí es peligroso Adama Boiro,
Iker Varela, este también tiene hueco. Iker Jaureguizar va a disparar. Beñat Grenabarrena era. Álvaro que abre la pelota, cuidado que ahora corre. Ahí está Rafita. Le apoya Álvaro, se la pide. Pero qué tarea, qué trabajo defensivo está haciendo Mikel Jaureguizar. Cómo repliega el 16. La pone a Rack. Pase a Álvaro Oribaña. Controla Charra. Bueno, Iker Varela que pone a correr. Ahí Zeta. Solo contra el mundo. 2 contra él. Pero sigue con la pelota el de Aya. Aya, amigo, quítasela. Imposible. Y mira cómo descarga en Hugo Rincón. Ivón. Ahí apoya a Dama. Ahí va el centro. Hugo Rincón. Dale, Bacalao. Estute Asmatu. Arena sekoek baloia urruntzen. Adama Boiro. Échale un galgo a este. ¡Ay, amigo! El centro era bueno. El centro era para el de siempre. Y Zeta arriba. Y creo que Carlos Mateus, el bilbaíno, va a ser el primer hombre que entra al terreno de juego. Esto se va acabando. Nos acercamos al 70. Gutxi falta da. Mateus eta Pello Canales, seguro. Bye. Balón largo para Rafita, que no la peleó en exceso porque tengo la sensación, sabía que estaba ligeramente adelantado. Banderín arriba. Y a seguir jugando. Rincón. Ay, qué bien vio. Le vuelve a él. El pase de exterior. Era muy buena la intención. No consiguió darle dirección. Abroncado por Toño Vadillo. Seguramente le estará pidiendo que la próxima vez haga el pase con mayor seguridad, pero por suerte para nosotros no acertó el 12. Varela, ya está dentro del área, disparo. Odeyo Oleaga que la siguió con la mirada. Y como les anunciábamos, aldaketa bikoitza hortxe. Mateus eta Pello Canales. Bilbao Athleticek lehenengo bi aldaketak egin ditu. 21 Mateus eta 28 Canales, 20 Varela eta 8 Beñat, Grenabarrena, kapitaina eta Iker Varela alda gelara. Pello Canales eta Carlos Mateus zelaira. Ahí va la carrera y Zeta, que le cobran la falta. Estaban peleando con todo, tanto defensor como delantero. Falta contraria al delantero de Aya. Y segundos de oro para el Arenas Club, que de momento amarra ese puntito, amarra el empate. Ataca el Arenas, quiere pisar área. Gastesi con tranquilidad. Más que la que teníamos nosotros, porque no sabíamos hacia dónde iba ese balón. Presionando más ahora en estos últimos minutos el Arenas Club.
Pausotxo bat aurrera azken minutu hauetan, baina Bilbao Athletic arrisko handiarekin urteten da kontraerasoan, orain bezala, Hugo Rinconek, baloia Pello Canalesi 28ak, Jaureri, Carlos Mateos, ahí le dobla Adama, imparable en carrera, de punta a punta, recoge el 22. Zerrikiturik ez apenas. Baloia pasatzeko. Aukera sortzeko. Oso ondo izetaren mugimendua. Ibon Sánchez. Balón. Otra parada. Pero madre mía. Vaya recital. Vaya tarde. De Odey Oleaga. Menudo clinic. El futbolista de Llodio. Vaya manoplas está sacando. Ez. Carlos Mateus ez zegoen jokoz kanpo, naiz eta arena sekoek hori eskatu. Ez. Zaila benetan zirrikitua aurkitzea. Adama Boirori orain txartela. Eskuarerioaren aurpegian jartzeagatik. Edo astintzeagatik. Jaure Bizarrek ikusi zuen lehenengo txartela bilbotarren alde. Edo kontra, konputo esan da. Eta Adama Boirok bigarrena. Esango genuke, azti jokatu duela. Jon Trincadok. Ha tirado de veteranía el 18. Y le ha sacado una amarilla importante a Adama Boiro. Bien, Rego. Pello Canales. La hortik eta urrutitik, ustela. Y el Bilbao Athletic, que no cesa en su empeño de perforar lo que hoy, esta tarde, parece imposible, la meta de Odey Oleaga, hori ere txartela beharko du, ¿está? Claro, efectivamente. Esa también es. Ha sido para Huete. Esa cartulina, creo que ha sido París Huete. Si podemos la confirmaremos. Eso nos ha parecido. Hugo Aingeru por banda derecha. Los dueños, amos y señores de esta banda derecha, caracoleando a Aingeru. Corta la defensa. Pello Canales ahora ayudando a Mikel Jaureguizar en esa parcela del centro del campo.
Otro hombre recibiendo instrucciones en el banquillo de Carlos Gurpegui, creo que es Íñigo. Quien va a tener 12 minutos y añadido banderín arriba. Banderín arriba. Álvaro estaba en posición antirreglamentaria. El 14. Espera. No sé si ha sido pinchazo. Hombre al suelo, problema muscular. El de Colindres. Recibe la ayuda de Oyer. Gastesi. Y mientras tanto se va a producir el cambio que les anunciábamos. Es Adama. Adama Boiro, quien se retira y entra en su lugar Íñigo López. No queda nada, 11 minutos y añadido. Hay que intentarlo, chavales, hasta el pitido final. Son 3 puntos vitales, son 3 puntos de oro. Uy, qué cañito de Ivón. Uy, qué cañito de Ainguero. Ivón, que está viendo portería. ¡Gol! ¡Gol! ¡Iseta! Urko Iruretagoyena consigue lo que parecía imposible, perforar la portería de Oleaga. Balón al área. Lo coge el de siempre. Mira para aquí, mira para allá. Encuentra una rendija por la que le resultó imposible llegar a Oleaga. Y pone el 1-0 en el marcador cuando se cumple el minuto 80 de partido. Qué importante cuando hay otro cambio, el último. Se va Álvaro y entra Íñigo Baque. El Durangarra, un hombre que sabe lo que es jugar aquí. Íñigo Baque sustituye a Álvaro. Mientras los futbolistas del Bilbao Athletic de Carlos Gurpegui son conocedores de la importancia de este gol. Jarro de agua fría para el conjunto arenero, que habían hecho un trabajo tremendo durante todo el partido, durante 80 minutos, pero el efecto diferencial de Urko Iruretagoyena de Izeta. Qué grande el futbolista de Haya, está de dulce, tremenda temporada. Hace lo que se le pide a un delantero. Tenerlas y marcarlas. Rafita. John. Balo ya. Gastesiren eskuetara. Tara en Bilbotarrak izango dira, presarik ez daukatenak. Es que recordemos, remarquemos otra vez que la semana que viene hay que rendir visita a la Sesarre. Se la pedía Íñigo. A Aingueru. Pello Canales. Esa es para Izeta, que no está en posición adelantada. Con Tuzorain Izeta. Aingeru, Ivón Sánchezekin. Honek atzera buelta, Pello Canalesi, Berriro, sortu nahian, Ivón Sánchez. Abre para Carlos Mateus. Balón rechazado, que consigue despejar
El Arenas Club, pero ahí estaba Imane para evitar males mayores. Hau da hau lasaitua, hau da hau lasaitua. Okertzen ari zen partida, okertu baino. Ez zuen aterik aurkitzen. Bilbao Athleticek. Eta gutxien espero genuen momentuan hortxe agertu da aurko hiruretako jena. Erreskuratu. Aingeru Olabarrietak, a la carrera. Se mueve Íñigo. Se mueve Iceta. Acompaña a Carlos. Carlos para Iceta. Al segundo puede llegar. Gol. Gol. Carlos Mateus. Laurogeita hiru garren minutuan. Una contra perfectamente orquestada por el conjunto rojiblanco. Un Arenas Club que no pudo replegar. Y Carlos Mateus, después de un rechace, de una nueva parada fantástica de Oleaga. El bilbaíno que mandaba la pelota a la red. Mientras tanto, Ivonne Sánchez abandona el terreno de juego. Entra Miguel Barandaya en su lugar. Y vemos a, si no me equivoco, Seneco Ebro también, el jovencísimo central. Tranquilidad, caras de satisfacción, victoria más que sufrida para el Bilbao Athletic. Efectivamente es Ebro. Aimane Gelbat, que también se retira, hoy actuando de central. Entra el joven Ebro. Rego, Ebro, Barandaya, Rincón en línea defensiva. Canales, Jaureguizar. Mateus, Iceta, Íñigo en punta de ataque. Atzetik baloia jokatuko dute. Y caras largas en el Arenas Club, en su expedición, entre su afición. Ahora os lo contamos, Íñigo López desde lejos, Odey. Hay que reconocerlo, habían hecho un magnífico trabajo defensivo durante 80 minutos, pero dos chispazos, dos zarpazos. Uno de Iceta y el otro de Carlos Mateus, aunque en el segundo también andaba Urko Iruretagoyena por ahí. Finalmente ponen ese 2-0 en el marcador. Pello Canales, que se llevaba la pelota ante Leiza. El colegiado considera que en falta. Y es advertido Daiki por quitar de malas formas al de Barrica. Bien, Ebro. Carlos Mateus ezin izan du, baloia kontrolatu. Hor ez dago ezer, lasai dizona, hor ez dago ezer. Se nos acelera el colegiado, no pasaba nada, hombre, tranquilo. Iceta, ay, qué bien lo tocó. Íñigo, mira cómo se te va Ingeru, ay, se te va en carrera Ingeru. Muy larga. Oleaga, se apoya en Daiki. Leiza. Bien Rego. Hugo.
Ahí viene Íñigo. Hasta la cocina quiere llegar Íñigo López. Y le pitan falta. Claro, hay ganas de minutos. Todos quieren jugar, todos quieren aportar. Eso está bien. Y el delantero siempre tiene que ser un poquitito egoísta. Un poquitito, claro que sí. Tiene que tener un poco de raza. Orioso Gogorra. Amarilla para Gonzalo Alfaro. Cuarta para un futbolista del Arenas Club. 88,5, minuto y medio y añadido. Momento en el que acabará este encuentro. Y nos iremos a la previa de los mayores, que reciben al Alavés en San Mamés. Ahí va Rincón. ...89-1... y esto se acaba. Pello Canales. ¡Uy, qué pase para Íñigo! Y qué paradón nuevamente para Odey, que pide explicaciones a sus compañeros. Oleaga, tremendo, tremendo. Espectacular, qué partido. Muy bien, chaval, muy bien. Pello Canales. Miquel Jaureguizar busca disparo. Esa mordidita efectivamente tocó en un defensor del Arenas. Minuto 90, 5 minutos hasta el 95. Por cierto, amigas y amigos, ahora que estamos en cuadrilla, habrá que pensar cuánto ponemos de bote y quién lo lleva. En Sevilla, ¿no? Que vamos a ser unos cuantos. Si somos 60.000, ¿qué ponemos? ¿Para empezar qué? ¿3.000 por cabeza? Venga. Y luego ya vamos viendo. Ahí va el córner. Falta favorable al Arenas. 5 minutos hasta el 95. Ebrok jauzi Jon Trinkadorekin. Minduta buruan. Jokalari getxoztarra. Paiak ez du ezer adierazi protestak bisitarien partetik. Izetak hortxe dauka Miguel Barandaia. Gazteak atzera, Ebrori beste gazte bati, Rego. Bai. Sí, estaba. Estaba adelantado Izeta. Lo vio el asistente, banderín arriba, fuera de juego. Saca rápido. Lasai, eroso, orain bilbotarrak markagailua alde dutela, lasaiago, tentsio handia izan dute gaurko partiduan, batez ere joan den astean gertatutakoa eta gero. Eta presaka orain Arenas Club. Pello, Urko.
Pello, Aingeru. Kontuz, beste aukera garbi bat. Gutxigatik ez dira iritsi. Leoikumeak baloi horretara. Eta partida guztiz hautsita. Totalmente roto ya el partido. Arenas Club tratando, estirándose, yéndose hacia arriba, tratando de buscar algo. Falta, por ejemplo eso, una falta que les puede acercar a la meta rival. Pero es muy difícil ya, minuto 93, casi 30 segundos. Recordemos, nos teníamos que ir hasta el 95. 5 de añadido por parte de Jaime Muñoz Moreno, del colegio madrileño. Jon Trincado, jarriko du baloia jokoan. Kontuz baloiarekin eta gola. Pues cuidado, kontuz, gola. Gol del Arenas. Gol de Daiki. Gol del japonés, que encontró un rechace dentro del área pequeña. Daiki Osaka, que no la esperaba, pero solo tuvo que empujarla. Error defensivo del Bilbao Athletic, que aprieta el marcador. Y cuidado porque ahora se va a estirar, buscando a la tremenda, a la desesperada, aunque sea el tanto del empate. Y ojo, cuidado que quedan 30 segundos. Todo puede pasar. Salta Íñigo López tratando de parar el juego, provocando una cartulina amarilla. Y Carlos Gurpegui, que sale del banquillo prácticamente adelantando la línea, sacando a la defensa, que se había metido muy atrás la defensa rojiblanca. Sabedor del problema que puede causar eso. Banda, ataca a la tremenda. El Arenas, cuidado. Rincón, que no la quiere ver ni en pintura. Sacude el cuero. Otro hombre del Arenas al suelo. Cuidado con Hugo Rincón ahora. A la contra, que puede matar el partido. Balón para Íñigo López. Y ahí estaba Oleaga nuevamente tapando y cerrando la puerta, echando el candado. Gastesi tiene que morir ahí el partido. Va Rafita a apretarle un poquito. Se hace con el balón. Manda a sus compañeros para arriba, pero va a ganar el Bilbao Athletic nuevamente. Se acabó el partido, hasta aquí hemos llegado. Garaipena Bilbao Athletic entzat. Asko sufritu ostean. Leher eginda gizonak lurrera. Arnasari buelta eman ezinik. Partida gogorra benetan eta gogoratu. Oso itxita zegoela dena. Bazirudien. Huts eta hutsekoa izango zela azken emaitza. Baino 80. minutuan Izeta aurrena. Eta handik gutxira Carlos Mateusek 2 eta hutsekoa jarri dute. Daiki Osakak goltsua lortu du. Denbora beteta zegoenean. Victoria merecida, victoria sufrida para el Bilbao Athletic, que con estos 3 puntos continuará en primera posición con 63. Rompe con la derrota de la semana pasada frente al San Juan. El Arenas Club, que se quedará igual con 29 puntos. Semana que viene tendrá que disputar el partido en la Bombonera de Govela frente al Balbastro. El Bilbao Athletic a las 6 de la tarde, domingo, visitará al otro gallo de la categoría, al Barakaldo. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Ya saben lo que toca ahora: animar al resto de los equipos
de esta nuestra gran familia del Athletic Club. Un cariñoso saludo a la afición del Arenas Club que se ha acercado hasta Lezama. Un feliz viaje de regreso hasta las Arenas. Eskerrik asko por haber conectado con el líder, por haber conectado con el Bilbao Athletic un fin de semana más. Asteburu ona dizkideok, ondo pasa.